Bienvenidos. Desde el Instituto de Biotecnología Agropecuaria, hoy le vamos a llegar a la siguiente investigación, que lleva por título Saber ancestral a la ciencia moderna, la etnobotánica y los metabolitos secundarios para el control parasitario en rumiantes en el toro. Quien les habla, la magíster Yosmarie Pinto. Es importante recordar que cuando nosotros hablamos de los saberes ancestrales, es esa transmisión del conocimiento tradicional a la validación científica, que es crucial en el desarrollo sostenible de soluciones en la salud animal. La herencia transgeneracional de nuestros productores pecuarios en el campo, en el trópico, genera una transmisión de información, de remedio y estrategia en este campo. A la misma forma que los consejos de la abuela en el sabor y la sazón del entorno familiar. Cuando nosotros hablamos en la tradición, recordamos esas creencias, esos patrones, esos rasgos, esas experiencias, esas conductas que han sido transmitidas de generación en generación. Pero en el servo científico, en la ciencia moderna, nosotros necesitamos tener una validación de esa formación a través de conocimientos empíricos. Y de una u otra forma, a través de la demostración y de la investigación y de diseños experimentales, es que esa ciencia moderna se puede llevar a cabo. En la etnobotánica es esa ciencia interdisciplinaria entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Su estudio radica principalmente cómo nosotros, los seres humanos, usan el recurso vegetal que los rodea para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de una de esas plantas medicinales con diferentes tipos de afecciones. Esto lo dice Gonzalo de la Cruz en el 2012. De una u otra manera, la relación entre las plantas y las personas, especialmente desde el contexto tradicional y medicinal, ha llevado a cabo diferente información que necesitamos verificar para el uso actual de estos recursos, ya sea por costo o ya sea para poder generar conocimiento. Las bases de la investigación de los compuestos bioactivos son vitales para poder verificar el uso de estas plantas. La identificación de las especies con potencial antiparasitario es necesario actualmente en nuestra sociedad pecuaria. Las prácticas ancestrales de estos manejos rumiantes a través de la nutriceca y la alimentación también nos ha determinado la importancia de poder usar ese tipo de plantas. Los metabolitos secundarios. Sánchez en el 2022 hablaba de esos metabolitos secundarios a través de la adaptación, a través que producen y liberan algunos de estos compuestos y se usan para defensa. Cuando nosotros hablamos de esta actividad de metabolitos secundarios, es un compuesto orgánico producido por las plantas que no está directamente estrechamente relacionado con metabolismo primario, que es a través del crecimiento, el desarrollo normal y que a menudo tiene funciones ecológicas importantes, como es la defensa de herbívoros y patógenos. Si nosotros podemos señalar de los muchos compuestos metabolitos secundarios, podemos señalar tres, como son los terpenoides, alcaloides y taninos. Si nosotros hablamos de ellos, tenemos que destacar el uso de los taninos, como esos polifenoles conocidos por su capacidad para unirse a las proteínas, afectando la vialidad del parásito, que es lo que nos lleva a esta investigación, a través del uso continuo de algunas de estas plantas que son de jardín y que también se encuentran en el campo y que fueron usadas en humanos y por necesidad han tenido que ser usadas también en animales. Entonces, para esta investigación nosotros podemos usar lo que es la artemisacina como un potencial desparasitante. El género Artemisa contiene diferentes especies de actividad antihelmíntica comprobada, entre ellas la artemisacina, que ha sido utilizada en la medicina tradicional, o sea, en la de humanos, como antiparasitario junto con las plantas de la misma especie. Tienen grandes efectos sobre los parásitos intracelulares, nematodos, incluso cestos, como lo dice Irrian en 2015. La eficacia antihelmíntica, la inhibición de la eclosión del huevo, la migración larval, es antiinflamatoria, antioxidante, además sus compuestos homeopáticos, como también lo manifiesta García en el 2017, nos llaman a nosotros por esa atención, además de lo que nos dicen nuestros campesinos, por la cual han tenido que usarlo.
en emergencia en algunos estados atípicos en que se encuentran nuestros animales de producción, como el caso de los bovinos, como el caso de los becerros, que es el que vamos a llevar a cabo en esta investigación, que se llevó a cabo en esta investigación, y también se está usando en los búfalos actualmente y se han utilizado también en becerros. Entonces, la familia Arteraceae, y sus sinónimos como es Artemisa cina y el Cypiridium sinum, este nombre común de ajenjo ruso o lo que contiene, que es la Xanthoníquita, esta viene de la distribución de Asia Central. Mucho de esta xantonina fue la primera de sus primeros estudios originarios desde antes del 2009 incluso, es una lactona céstico-terpénico antiparasitaria identificada ya por la ciencia actualmente, con bases en la fitoquímica moderna. Entonces esto nos ha dado a nosotros luces para dar esta investigación. A objeto de este ensayo que se hizo a nivel de campo, se trabajó con la extracción por maceración. Y esta maceración es un método simple, es un método tradicional que es muy utilizado para obtener compuestos activos de las plantas. Su preparación básicamente a través del material, pues hacemos recolección, el secado, molienda, triturado para este material vegetal. También hacemos una inmersión, esta surge del solvente, puede ser agua, alcohol, para este caso se utilizó agua porque se estaba dando a becerros, en ordeño, y esta fue trabajada en temperatura ambiente. Luego posteriormente llevó un tiempo de reposo que pueden ser días o semanas, pero en esta investigación que se realizó fue de 24 horas. Tiene una filtración y una concentración del extracto líquido a través de la separación de estos residuos orgánicos con una maña utilizada normalmente como se la utiliza la de colador de café. Fíjense que algo importante que ocurre en el campo donde están los hechos es el problema sobre el control parasitario. El control parasitario gastrointestinal en rumiantes es vital para lo que tiene que ver con la productividad y el bienestar animal, y especialmente en el trópico, donde las cargas parasitarias suelen ser bastante altas en las diferentes épocas del año. Entonces, la alternativa etnobotánica es el uso de esos extractos, de esos agentes antiparasitarios, el menor riesgo a la resistencia y residuos, y obviamente tiene un enfoque sostenible y ecológico. La importancia de la salud animal en estos rumiantes debido a la alta humedad, temperaturas, picos en el trópico favorecen la proliferación de estos parásitos, lo que resultan pérdidas económicas significativas debido a la disminución de la producción tanto de carne como de leche y el aumento de morbilidad y mortalidad. Es importante señalar que cuando se empezó a hacer este tipo de estudio en el Hato Caroni, había suficiente evidencia para entender que los becerros se estaban muriendo por alta carga parasitaria que estaba en el ambiente. Entonces, cuando nosotros ya identificamos qué es lo que queremos hacer, se utilizaron los materiales en Maito. Bueno, la ubicación es en Barinas, sector El Todeño, Hato Caroni, es una UPS, pertenece al Estado. Este tipo de investigación es un enfoque cuantitativo, un diseño experimental, con 2 tratamientos, un grupo control que se hizo con albendazol al 10% y el grupo experimental con artemisa cina, pasada por una extracción de maceración del 10% al 20%. Se hicieron 3 momentos y en los cuales se cambió el porcentaje desde el inicio hasta el final. Se hizo un diagnóstico general en el cual se habló de que ya existía una productividad reducida, ya teníamos un impacto económico a través de los altos costos de los tratamientos que había que hacerle a los animales desde el inicio, o sea, desde el animal al nacer, y además la afección del bienestar animal que estaba ocurriendo en cuanto a la calidad de vida y la salud del rebaño en general. Entonces, para objetivizar los resultados de discusión, pues resumimos ya en el cuadro 19, cuál es el comportamiento de la carga parasitaria al inicio y al final del T0 y T1. Es importante señalar que en el T0, que fue el albendazol, nosotros iniciamos con 130 huevos por gramo de S y al finalizar 180. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo subió?
ya lo vamos a ver. Tenemos un rango de hasta 200, ¿verdad? En el caso del TES1 fue de 150 a 160. Si podemos diferenciar, solamente hay un 10%. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, en un análisis estadístico lo que demuestra es que después de haber ajustado la carga inicial, cuando se inició con un 10% y pasamos a partir del segundo tratamiento a aumentarla a 20%, evidenciando la carga que se tenía, ¿ok? Se observaron diferencias altamente significativas entre ambos tratamientos, sobre todo al final de la carga, ¿ok? Sin embargo, entre cada uno de los periodos del tratamiento donde se muestreaba tanto la carga de heces como los pesos de los animales, se encontró diferencias significativas, probablemente debido al porcentaje de los tratamientos con respecto a la artemisacina. En el cuadro 21, los promedios de los parámetros físicos productivos pre y post tratamiento, ¿okay?, correspondiendo al TES0 y al TES1, pues podemos ver que los pesos iniciales resultaron similares, oscilando entre 40 y 65 kilos, dependiendo del comportamiento del becerro. Pero para ambos grupos fueron pocas variaciones en cuanto al peso. Sin embargo, en la selección final destinada al experimento, pues sí hubo una diferencia significativa. ¿Cuáles son las conclusiones de este experimento? Que necesitamos que se sigan replicando y extender los tiempos de posición del producto. Recordando que cuando tenemos un producto natural y queremos que compita con un fármaco, la posición del producto es distinta, ¿ok? Eso es importante acular. Y en cuanto a las mediciones de los de los tres pesos durante el experimento y la condición corporal, pues no evidenciaron diferencia significativa. Sin embargo, en el efecto de la interacción del suministro antihelmítico, ¿verdad?, y el tiempo transcurrido desde el inicio de 21 días y 21 días en cada uno de los periodos, en este sentido, la vendasol al 10% ocasionó solamente un 50% de reducción, mientras que la artemisacina provocó un 60% de reducción de este tipo de parásitos. Se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en cada uno de los muestreos. Se evidenciaban los picos como iban bajando. Las concentraciones bajas de los huevos por gramos de S fue en el grupo control a los 21 días, o sea que posteriormente en la tercera toma fue un poco alto, a diferencia de la artemisacina. Al final del experimento pues fueron 42 días. Incluyendo la integración del conocimiento etnobotánico en la validación científica, ofrece estrategias resilientes, sostenibles al control parásito gastrointestinal en rumiantes, reduciendo la dependencia de los fármacos, promoviendo la soberanía tecnológica de la ganadería tropical. No estamos en contra de los fármacos, estamos ganándole la batalla a la resistencia antihelmítica. Es importante señalar que no en todos los campos ni en todas las unidades de producción pequeñas y medianas existe un fármaco para poder auxiliar a estos animales. Después que hay una mortalidad y una morbilidad, es que se empieza a considerar cuáles son las acciones que se deben tomar. Sin embargo, nuestros llaneros, nuestros vaqueros, nuestros encargados tienen algunos de esos conocimientos tradicionales y ancestrales que han surgido de generación en generación en el llano, en nuestros trópicos venezolanos. Por eso es importante seguir haciendo estos estudios para no caer en conocimientos dañinos. Es necesario que nosotros los llevemos desde el punto de vista oficial de la investigación para poder dar claridad y luz acerca de estas estrategias alternativas que podemos utilizar en nuestros animales de producción. Agradeciendo por supuesto a todo el comité del Congreso de Etnobotánica y sobre todo a nuestra UNEYES en sus 50 años, nuestra querida alma mater. Felicitaciones.